Muy bien, gracias Dani. Dios te bendiga. Qué privilegio de poder estar hoy en la casa del Señor. Es un privilegio que Dios nos ha regalado. De poder estar aquí y es poder escuchar su palabra. Saber de que Dios te ama con locura. Te ama tanto que no va a resignarse de vos. Va a luchar hasta el final. Qué bueno que es Dios. Yo quiero leerte una historia que la saqué de internet, me encantó. Yo creo que cuando la vayas leyendo, vos vas a ir entendiendo de qué personaje te voy a hablar hoy. Dice, el tribunal lleno de personas, semblantes que en su diversidad expresaban expectación, preocupación y un tercer grupo totalmente indiferentes. El murmullo crecía, dice, a cada minuto. El testigo sale de su asiento y se dirige al estrado. Cruza una mirada con el acusado, sabe que tiene en sus manos el destino de aquel hombre. Ni un gesto, nada, y toda la espera de su respuesta. Y el momento no se tarda. El abogado le pregunta si estuvo el día tal, a determinada hora, con su cliente. Un sí o un no determinaría si aquel queda o no en libertad. Daría sustento a la versión del implicado, sería la coartada, dice, oportuna y perfecta. El silencio que lo invade todo en la fugacidad de un momento que se convierte en una eternidad. No lo conozco, no sé de quién me habla, dijo. Negarlo fue tanto como dedicarle una sentencia, de conocer largos años de amistad, secretos compartidos en la intimidad de una camaradería, pero llegado el momento, una aseveración contundente, no lo conozco, la justicia fue implacable. El testigo negó a su mejor amigo, echó por tierra la defensa, dejó sin piso cualquier argumento. Creo que la van sacando, ¿no? Piense ahora que quizás el acusado hubiera sido usted, que estaría con la esperanza de que en el momento de crisis su amigo más cercano le brindara respaldo y testificara a su favor, pero recibe una sorpresa desagradable. Aquel a quien usted confiaba públicamente le niega y lo desconoce. Quiero que abran sus Biblias, libro de Lucas, capítulo 22 y 54, desde el versículo 54. Dice que esa es la misma sensación que sintió Jesús en el momento crucial de su juzgamiento. Cuando Pedro, uno de sus discípulos más próximos, negó conocerlo. Y creo que ya la historia ya la sabemos. Esto obviamente que Pedro no tenía la decisión de que Jesús sería crucificado, no, pero esto es una ilustración de cómo muchas veces tú y yo negamos al Señor. Tú y yo muchas veces con nuestros actos o con cosas que a Él le desagradan, nosotros estamos también negando al Señor. Si pudieron encontrar Lucas capítulo 22, desde el 54 dice. Dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Pero una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo.
Hombre, no sé de qué me estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, el gallo cantó. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esta es la historia de Pedro, de uno de los discípulos más extraordinarios, uno del círculo íntimo de Jesús. Él con Juan y Jacobo eran del círculo íntimo de Jesús. Pero cuando uno ve la historia de Pedro, yo miraba todo lo que le aconteció, pero si vamos un poquito más atrás, vamos a ver cuáles fueron las causas de la caída de Pedro. Porque acá ya vemos que él había negado, ya había pecado, había dicho que no conocía a Jesús. Pero yo quiero mostrarte cómo Pedro se fue deslizando para llegar a ese lugar, para tomar esa determinación que tomó en ese momento. Y creo que a medida que vayamos, Dios también te va a ir revelando a través del Espíritu Santo. A ti, a mí, Dios me ha revelado cuántas veces yo también negué al Señor. Primero, una de las primeras causas por la cual empezó la caída de Pedro. Dice que en Lucas capítulo 22, desde el 33, ahí podemos ver, dice que, yo lo leo un poquito más antes, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearos a ustedes como a trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Primero, ¿qué había pasado? El Señor, ¿qué había hecho? Le había advertido a Pedro lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Le dijo: Pedro, Satanás ha pedido por vos, porque él te va a zarandear como a trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no desfallezca o no caiga. Pedro, queriendo ahí como cualquiera de nosotros: no, Señor, pero yo no te voy a negar, yo voy a estar con vos, si es posible voy a ir a la muerte. Pedro le dijo: hoy, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Qué? Entonces, primera causa, Jesús le estaba advirtiendo, le estaba diciendo a través de qué, de su boca, lo que iba a acontecer. ¿No te suena raro que muchas veces Dios nos advierte acá a través de la palabra de Dios lo que va a acontecer en nuestras vidas? ¿No te dice muchas veces Dios nos habla a través del pastor: ten cuidado, no vayas por ahí porque vas a caer? Ten cuidado, levántate, ora, clama, porque el diablo te está tendiendo trampa y tarde o temprano, si no clamas, si no oras, vas a caer. ¿Qué pasó? ¿No escuchó la voz del Señor? Como muchos de nosotros hoy no escuchamos la voz de Dios. Cuando se predica, cuando se habla, cuando no escuchamos, no leemos la Biblia y entonces no escuchamos la voz de Dios. Somos indiferentes. ¿Qué hace el diablo? El diablo va a venir cuando vos venís a escuchar la palabra de Dios, va a tratar de qué? De que vos no escuches, de que vos estés distraído, de que pase algo, situaciones, con tal de que vos, la palabra no te quede en tu corazón. Entonces va a ser factible que cuando se presente el momento vas a caer. Por eso hay veces Dios nos habla a través del pastor, nos insiste, Dios, pero hay nosotros que hacemos, pero siempre habla lo mismo, siempre dice lo mismo. Pero Dios nos está advirtiendo
del peligro que se acerca, del peligro que viene para tu vida, para mi vida. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Ignoró la palabra de Jesús. Ignoró. Primer desliz, ignoró la palabra del Señor. ¿Sabe que en un momento dice que David dice que llegaban el tiempo donde los reyes salían a la lucha? Y dice que David mandó a su comandante, Joab, y él se quedó. No salió a la guerra, se quedó. Y dice que mientras él se quedó, dice que un día levantándose, vio una mujer hermosa. Betsabé, ¿no? Betsabé. ¿Betsabé? Betsabé. Y dice que la miró y la codició. Y la mandó a traer. Y se acostó con ella. ¿Y sabe qué? Dice que cuando vino el profeta Natán le dijo esto. Está en 2 de Samuel 12:9. Dice, Natán le dijo, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? ¿Qué hizo? Menospreció la palabra del Señor. En otra versión, en la Reina Valera, dice, por cuanto has tenido en poco mi palabra. ¿Qué había tenido? En poco la palabra de Dios. Eso pasa muchas veces con nosotros. Tenemos en poco la palabra de Dios. No escuchamos cuando se predica. No prestamos atención. No escuchamos los consejos del pastor, de tu líder, de quien sea. Dios te va a hablar siempre antes de que ocurran las cosas. Segunda causa. ¿Saben qué dice? Un poquito más adelante, cuando Jesús dice que estaba en el monte, dice Marcos capítulo 14, dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Segunda causa, ¿qué había pasado? Jesús le había dicho, vela y ora para que no entres en tentación. ¿Qué había hecho Pedro? ¿Había orado? ¿Había clamado? No. Segundo desliz de Pedro. No había escuchado la voz de Dios, el consejo, lo que Jesús le estaba diciendo. Segundo, no había orado, no había clamado a Dios. Si tú y yo, hermanos, si nosotros no oramos, no vamos a poder sostener nuestra vida en Dios. No la vamos a poder sostener. Va a venir las luchas, va a venir la prueba, va a venir las cosas que muchas veces nos desagradan, pero si no estamos en oración, no vamos a poder soportar, no vamos a poder soportar las presiones, las burlas, los desprecios, las calumnias. No vamos a poder soportar las persecuciones, los chismes. No vamos a poder soportar. Solamente con oración vamos a poder vencer. Solamente con oración. Es lo que Pedro no pudo hacer. Primero, no escuchó la voz de Jesús. Segundo, no oró, no clamó cuando Jesús le dijo, ora para que no entres en tentación. ¿No te suena eso cuando el pastor te dice? Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y muchas veces estamos durmiendo y la tentación va a venir. Satanás se va a presentar pronto. Pero si no estamos fortalecidos en el Señor, no vamos a poder soportar en el momento que ocurren las cosas.
Ahora, el terreno se le estaba ya presentando a Pedro. Pero acá es la parte donde dice, en el momento en de que lo prendieron a Jesús, que dice, Pedro lo seguía de lejos. Ya no estaba con su maestro. Ya no estaba Jesús. Pedro ya no estaba con Jesús. Ahora dice, ya lo seguía de lejos. Y muchos de nosotros, poco a poco, nos empezamos a alejar de Jesús. Y ya lo empezamos a seguir de lejos. Entonces ya no me quiero comprometer más. Ya no busco compromiso. Ya no quiero tener un compromiso con Él ni con su obra, porque eso me implica tiempo, me implica dedicación, me implica dinero, me implica tantas cosas que no, yo no quiero seguir a Jesús. Y ya lo empezamos a seguir de lejos. Tenemos actitudes. Hoy estamos en la iglesia y quizás anoche estuvimos en una parranda. Anoche estuvimos de copa con nuestros amigos. Anoche quizás estuvimos pasándola bien. Y entonces empezamos a vivir, como dice, en dos mundos. A mi esposa no le gusta que diga la palabra mundo. Empezamos a estar en dos lugares. Como dice, ¿sirvo a Cristo? ¿Y sirvo a qué? Al otro. Y empezamos a entrar en esa tibieza espiritual. Esa tibieza que el apóstol Juan reveló a la iglesia de la Odisea. Y le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Entonces ya empezamos nosotros a seguirlo de lejos a Jesús. No, ¿para qué me voy a comprometer? No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a escuchar? No, si están todos locos. Si lo único que te hacen es te piden plata, te piden dinero. No, si el pastor se la gasta, ¿no viste? Tiene un auto de 0 kilómetros, cada vez se está agrandando la casa, está edificando más. Y empieza a entrar en nosotros ese desliz, que empezamos a ver todas las cosas malas de la iglesia. Ya no soporto a este, no soporto a aquel. Y empezamos a mirar y empezamos a ver todo lo malo de los hermanos. Y encima nos juntamos, y esta es la parte donde vos fijate que dice que Pedro, ¿dónde estaba después? Dice, pero luego cuando encendió una fogata en medio del patio, Pedro se sentó alrededor de ¿quién? De gente inconversa. Mira, el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Y a quién vamos a ir a predicar? A la gente que no conoce al Señor. No nos vamos a predicar acá entre nosotros, a predicar a la gente que no conoce al Señor. Pero cada uno de nosotros sabemos en qué nivel de espiritualidad estamos. Nosotros sabemos dónde podemos ir y dónde no podemos ir. Porque si yo voy a la casa de mi amigo, aquel que compartía las parrandas conmigo, y si yo sé que si voy a la casa de él voy a caer, voy a terminar con él tomando toda la noche, ¿voy a ir? Porque no te conviene. Porque vos sabés que sos débil ahí. Entonces, evitás esas cosas. Creo que a muchos de nosotros, y a mí en particular también, muchas veces también me ha pasado estas cosas. Poco a poco fui teniendo en poco la palabra de Dios. No oraba.
Y después me juntaba con los compañeros de trabajo y compartía lo que ellos hacían, me reía de los chistes verdes que hacían y, y así. Y claro, ya no quería muchas veces decirle Dios te bendiga, porque si le decía Dios te bendiga van a saber que soy cristiano. Vos vas a la iglesia. Porque vos decirle a alguien Dios te bendiga, inmediatamente vos sos cristiano, te dice. Y entonces le decía, suerte, suerte. Era más fácil decirle cualquier cosa que tenga, uy, suerte. Que te vaya bien, suerte, que te vaya bien. Y ya no le quería decir, Dios te bendiga. Y me quedaba ahí, suerte, que te vaya bien, le decía. Y compartía lo que ellos compartían. Y creo que muchos de nosotros, tarde o temprano, ya entramos en un lugar, en un terreno donde si ya no escuchamos la voz, la palabra de Dios y no oramos, el terreno ya se empieza a preparar para que vos y yo le empecemos a negar a Jesús. Y entonces vamos a empezar a negarlo con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, compartiendo lo que ellos comparten, riéndonos, mirando videos que no tengo que mirar. Y tantas cosas más. Y creo que cada uno sabemos cuándo estamos negando a Jesús. Creo que el Espíritu Santo te está haciendo recordar cuándo muchas veces lo hemos negado a Jesús. Pero Dios siempre tendrá nuevas oportunidades. Porque si nos quedaríamos con este mensaje acá, no sería un mensaje de parte de Dios. Porque siempre habrá nuevas oportunidades. Siempre. Y eso es lo bueno de Dios. Eso es lo bueno de Dios. Entonces, como te decía, ya el terreno estaba listo emocional y espiritualmente para negarlo. Ya Pedro entra en ese terreno donde dice, vos sos el que andaba con Jesús. No, yo no lo conozco. Pedro negó de que él era discípulo de Jesús. Negó como te decía, te leía al principio, había compartido cosas naturales, cosas que solamente él había visto, caminado con Jesús. Caminó de la mano de Jesús, comió con él, durmió con él, compartió tantas cosas que Jesús habló directamente. Cuando vos mirás y ves a Pedro, vos vas viendo cómo Pedro empieza. Cuando dice que Jesús caminaba y dice Pedro, lo vio pescando, dijo Pedro, sígueme. Y Pedro soltó, dice, y empezó a seguir a Jesús, él con su hermano. Después vemos a Pedro donde le dice a Jesús, Pedro dice que estaba con Jesús y él empieza a hablar, dice que Jesús estaba en las aguas caminando y Pedro dice que vio y dijo, Jesús, si sos vos, yo quiero ir. Pedro dice que caminó en las aguas. Pedro dice que también nosotros vemos en la Escritura el momento donde dice que Jesús empieza a predicar un sermón bastante fuerte y ve que dice desde ese momento los discípulos empezaron a no seguir a Jesús. Dice que dijeron, es dura la palabra de Jesús. Y muchos dejaron de seguirle. Y entre los discípulos dice que empezaron y Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse con ellos? Y Pedro saltó y dijo, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, ¿a dónde iremos? Dice, si solamente vos tenés palabra de vida eterna. Ahí podemos ver a Pedro en su primer amor, ¿no? Pedro haciendo todas las cosas. Y ahora acá ya vemos a un Pedro desconocido.
Pedro que ahora lo niega a Jesús. Me encanta, dice, la tercera negación. Dice que una hora más tarde, dice, otro hombre lo acusó y le dijo, vos estabas con él porque vos sos Galileo. En otra versión dice, su manera de hablar lo está diciendo, este andaba con Jesús. Y Pedro dice que ahí, yo leí la otra versión que decía, empezó a maldecir, empezó a decir, yo este hombre no lo conozco, empezó a maldecir, yo no sé de quién me están hablando. Pero dice que esta es la parte donde Dios me dijo que hoy te hablara. Y dice que inmediatamente cuando Pedro por tercera vez negó, dice que inmediatamente el gallo cantó. ¡Kikiriki! El gallo cantó. ¿Y qué dice? Pedro recordó. Pedro recordó. Yo no sé qué es lo que te va a hacer recordar a vos. No sé si el canto del gallo va a hacer que vos te recuerdes, pero ¿qué está diciendo el canto del gallo? ¿Qué está indicando el canto del gallo? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Sí? Por ahí no me hice entender. El canto del gallo estaba diciendo de que venía un nuevo amanecer. El canto del gallo está amaneciendo nuevamente. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Por eso este es el mensaje, yo titulé, un nuevo amanecer para tu vida se acerca. Esto es lo más hermoso. Cuando cantó el gallo, inmediatamente Pedro dice, recordó. Y yo quiero decirte que el que te va a hacer recordar siempre quién es el Espíritu Santo. Quien dice que es el Espíritu Santo quien te hace recordar de toda verdad, de toda justicia. Es el Espíritu Santo que muchas veces nos hace recordar las cosas que nosotros hacemos. Es Él, es el Espíritu, no hay otro. Es el que nos hace entender, fallé, caí, pero es necesario que te levantes nuevamente. Es el Espíritu Santo. Esto es lo más hermoso. Pedro recordó las palabras de Jesús. Por eso yo te digo, no sé qué es lo que te va a hacer recordar a vos. Pero cuando vos sientas el canto del gallo y si has caído, es necesario que recuerdes que Jesús te ama. Porque hay algo que me encantó, es que dice que cuando cae, inmediatamente el gallo canta, dice que Jesús se volteó y miró a Pedro. Miró a Pedro. Pero no era una mirada para decirle, te lo dije, Pedro, ¿viste? Caíste. Te lo dije, Pedro. Como muchos de nosotros, ¿viste? Cuando decimos algo y se equivoca, ¿viste? Te lo dije. Sino que Jesús le estaba diciendo a Pedro con una mirada tierna, Pedro, no importa, por esto yo estoy muriendo acá. Por los pecados que cometiste en el pasado, por estos pecados que estás haciendo ahora y por lo que vas a cometer en el futuro, por esto yo estoy acá. Pedro, es lo que Jesús hoy te está diciendo. Yo morí por los pecados que cometiste en el pasado, por lo que estás cometiendo ahora, por lo que vas a cometer. Él, Jesús. Así que yo no sé lo que el canto del gallo te va a hacer recordar a vos. Quizás estés yendo en una ambulancia y inmediatamente el gallo va a cantar y te vas a recordar las palabras de Jesús. Quizás cuando un juez te diga, te vas a la cárcel porque
atropellaste a alguien, mataste a alguien y tenías alcohol en sangre, inmediatamente el gallo va a cantar. Te vas a recordar de lo que Jesús te habló y te advirtió. Quizás la enfermera te diga, estás embarazada. Y vos digas, uy, fueron 20 minutos de pasión con mi novio. Y quizás ahí cante el gallo. Y vas a recordar. Yo no sé. No sé qué es lo que te va a hacer recordar. No sé en qué momento será el canto del gallo. No sé qué situación vas a estar pasando en ese momento. Pero quiero decirte algo. Que cuando sientas el gallo cantar, es porque vino un nuevo amanecer. Es para que vos y yo tomemos la decisión que tomó Pedro. Pedro dice que cuando se recordó, dice que fue amargamente y lloró, pidiéndole perdón. Señor, perdóname, ¿qué hice? ¿Qué hice? Por mis impulsos, por mis deseos, por lo que hayas hecho, por lo que hayas cometido, fallé, engañé a mi esposo, engañé a mi esposa, no sé. Pero quiero decirte que el gallo va a cantar y te va a indicar de que viene un nuevo amanecer si te arrepientes, si tomas la misma decisión de Pedro. Porque seguramente, ¿saben qué? Judas también escuchó el canto del gallo. Judas también seguramente escuchó el canto del gallo. Pero ¿qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Pues fue tanto el remordimiento que no fue capaz de ir y pedirle perdón o llorar amargamente y decirle, Señor, perdóname. ¿Qué hice? Porque estoy seguro que Jesús también lo iba a perdonar. Así que yo no sé qué determinación vas a tomar. No sé qué determinación tomarás. No sé cómo estás andando. Pero quizás hoy Jesús, el Espíritu Santo te está diciendo, hey, estás en zona roja. Estás caminando por donde no tenés que caminar. Tarde o temprano, si seguís así, me vas a negar. Si seguís así, las consecuencias van a venir. ¿Con qué amistades estás andando? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Son aquellas que te bendicen o son aquellas que te están llevando a negar a Jesús? El Señor hoy te insta. Si ya estás sintiendo el canto del gallo, es necesario que hoy te arrepientas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Cristo siempre va a salir al encuentro. Siempre va a salir a tu encuentro antes. Pero si caíste, si fallaste, dice el Señor, cuando sientas, si haces como hizo Pedro, yo voy a hacer que esa situación en la cual vos me fallaste, yo voy a revertirle, voy a hacer que esa sea de bendición para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo voy a convertir eso en una bendición para tu vida. Voy a hacer que ese hijo que no lo esperabas sea una bendición para tu vida. Voy a hacer que aunque tengas que ir a la cárcel, ahí en la cárcel prediques mi nombre y estarás ahí hasta el momento que yo diga que tengas que salir. Si tienes que ir, si tienes que estar en un hospital, yo voy a hacer que vos prediques, que vos ores por los enfermos y los enfermos se sanen. Pero si te arrepientes, dice el Señor, yo voy a invertir lo malo en lo bueno. Es lo que hizo Jesús con Pedro. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Dios está en este lugar.
El Espíritu Santo está en este lugar. Y Él te está hablando. Y Él te está haciendo recordar sus palabras. No te niegues. Empieza a seguir al Señor. Da tu vida en esta tierra por Él. Y Él tendrá guardado los tesoros para allá, dice allá en los cielos para vos. Solamente Él. Qué hermoso es esta historia. Es la historia que me fascina. Porque es una historia donde Jesús nos muestra su gran amor. Jesús nos muestra su gran amor. Saben que yo vengo y yo aprendí en una iglesia donde vos pecabas y tenías que pasar acá adelante. Simbólicamente. Y cada vez que vos entrabas te daban una piedra porque después teníamos que arrojársela a esos que habían pecado. Pasaban y le decían, esto han caído por esto, por esto y por esto. Y ahora van a sentarse allá atrás. Y yo crecí así, donde creía que no había nuevas oportunidades, o donde solamente veía que el más débil era el que pasaba acá adelante. Y vos veías a los que ministraban, andaban de parranda, tomando de chismes en chisme, dividiendo a la iglesia. Y ellos también tenían que estar acá. Yo también tenía que estar acá, pero no. Los más débiles pasaban. A ellos sí lo vamos a apedrear. Pero Jesús te ama. Jesús te da nuevas oportunidades. Yo entendí que hagas lo que hagas, así no hagas nada, Dios te ama igual. Dios te ama. Dios te ama. Y nada va a quitar eso. Por más que seas bueno o seas malo, Dios te ama igual. Qué bueno es saber que Jesús te ama. Dice que en una oportunidad Pedro, claro, después de que lo traicionó, imagínate cómo se sentía Pedro. Como quizás vos y yo cuando lo negamos a Jesús. ¿Para qué voy a la iglesia si no me lo merezco? ¿Para qué voy a la iglesia si todos me van a apuntar? Si sos vos negaste a Jesús, ¿qué haces vos acá? Pero lo más hermoso es que cuando dice que cuando fueron las mujeres a ver el sepulcro, en Marcos está relatado esta parte, dice que el ángel se le apareció y le dijo, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Si Pedro era uno de los discípulos. Porque Pedro se sentía como vos y yo cuando lo traicionamos a Jesús. Yo ya no soy más un discípulo de Jesús. No, si yo lo negué, si yo lo traicioné, ¿qué me vea? Yo no soy más cristiano. Ya no me lo merezco. Pero Jesús te ama. Vayan y digan a mi discípulo y a Pedro que vayan para Galilea. Allí los encontraré. Allí voy a restaurar a Pedro. Como quizás hoy, en esta mañana, Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar. Jesús, el Espíritu Santo, hoy te va a restaurar. Alabado sea Dios. Quiero que te pongas de pie. Si alguien siente que Dios le ha hablado, paz y vamos a orar. Si siente alguien que ha negado a Jesús, que lo ha traicionado, yo te invito a que pase y vamos a orar. Si alguien quizás ya está andando
saben que yo estoy andando ya, yo estoy sin leer la Biblia, sin escuchar la palabra de Dios, sin orar. Yo te invito a que pases y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que hoy, así como levantó a Pedro, te levante a vos, me levante a mí. Oh Señor, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Él es el que te va a levantar y es quien te va a comisionar para la nueva tarea que Dios tiene para tu vida. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Así es, Cristo Jesús. Es Cristo Jesús solamente que te va a levantar.